noches a todos los participantes que se va a impartir en esta noche algunas inquietudes que se ha podido organizar mediante la unidad de extensión educativa virtual que lo realiza el Instituto en Comercio Internacional Mar para Bolivia, Integración Latinoamericana. Ustedes saben muy bien, la pandemia es un problema del mundo, y nacional y regional. Esta pandemia hace que muchos especialistas en el tema de la salud se preocupen. Y las personas que no somos entendidos en el tema de la salud, debemos cooperar cumpliendo las recomendaciones que realizan los expertos en la salud. Lo que recomiendan es quedarse en casa. Muchas personas estamos en casas, profesionales, no profesionales. Pero las personas que no somos expertos en tema de salud, estando en casa, debemos empezar a construir algunas ideas, algunas propuestas para la reactivación económica, por ejemplo, para el tema medioambiental, por ejemplo, porque la pandemia ha hecho que exista la restricción de la circulación del parque automotor y de la paralización de la industria, que son los sectores que más contaminan. La pandemia ha podido mostrarnos algunos datos de reducción de la contaminación. También debemos hacer un análisis en el tema educativo. Particularmente los países en subdesarrollo no están preparados para enfrentar el tema educativo mediante las aplicaciones o las plataformas virtuales. Esto es un problema en el tema educativo. Estos factores deben ser analizados por muchos profesionales entendidos en los rubros. Estando en casa debemos analizar, y mediante el uso de estos medios, de las redes sociales, debemos hacer conocer a las autoridades nacionales, locales, nuestras inquietudes, porque es un poco muy difícil de hacer llegar directamente nuestras propuestas, pero hoy en día estos medios tecnológicos nos ayudan a llegar más rápido y a ser escuchado más rápido por las autoridades. Por eso en esta noche queremos impartir estas tres temáticas donde los actores serán cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes debe contribuir con lo que piensa y con lo que debe ser reforzado estos tres puntos que vamos a ir desglosando durante esta noche. Estas presentaciones, estas intervenciones será grabado y será difundido para que nuestras autoridades puedan escuchar. Quiero dar la bienvenida y agradecer al ingeniero Abraham, quien es el encargado de la unidad de extensión educativa virtual. Voy a partir con un análisis mundial, nacional y regional. Desde el momento que ha aparecido el COVID, ¿quiénes han sentido los primeros efectos? Han sido la bolsa de valores. Ha caído la bolsa de valores. En Asia, en Europa, en Estados Unidos. Ellos han sido los primeros que han sentido el efecto del COVID, la caída de la bolsa de valores. Cada uno de nosotros hemos podido observar los informativos internacionales, donde nos informaban constantemente la caída de la bolsa de valores.
Esto ha sido el primer efecto que ha sentido la economía a nivel mundial. Posteriormente, se siente la caída del precio internacional del petróleo. El petróleo ha empezado a caer porque las industrias no han ido trabajando al 100%. Y ustedes saben muy bien que el petróleo es un recurso, es un insumo, es una materia prima para fabricar los productos que produce las grandes industrias. Estos efectos que ha generado, ha afectado las operaciones del comercio exterior, ha reducido las operaciones del comercio exterior, ha existido la reducción de importaciones y exportaciones. Y Bolivia particularmente ha empezado a sentir estas operaciones del comercio exterior, porque Bolivia es un país importador y exportador de materias primas. Entonces, como país, hemos sentido los efectos del COVID. ¿Qué es lo que hemos empezado a sentir? Ha existido la baja recaudación de los tributos aduaneros, porque las importaciones que se realizan, esto genera tributos aduaneros, recursos para el Estado, que es distribuido a los municipios convertidos en obras y educación. En Bolivia se ha sentido efectos en 6 sectores económicos. Uno de los sectores es la construcción, la industria automotriz, la industria cárnica, agropecuaria, turismo, el transporte de ultramar. Peor todavía, el tema educativo. En el tema educativo sentimos el efecto. Hasta el primer niño o niña que está empezando a agarrar el lápiz ha sentido el efecto. Entonces, estas son las consecuencias, las secuelas que nos está dejando el coronavirus. Tenemos que convivir con este problema de salud. Tenemos que convivir. ¿Qué planteo para una reactivación económica? Modificación de algunas normas que restringen la importación de algunas mercancías. Oruro es un departamento estratégicamente ubicado para el comercio internacional. Oruro tiene 2 fronteras, Tambo Quemado, Pisiga. Entonces, la reactivación económica debe ser considerado el tema comercial. El 75 a 80% de las familias orureñas viven del comercio formal e informal. Muchas personas que están en esta sala virtual salen de casa, en la esquina está el comerciante. Van una cuadra, en la esquina está un comerciante. En Oruro, todos los días existe feria. Los días lunes existe feria por la zona norte, martes, Mercado Cantuta, miércoles, Fermín López, jueves, y en la zona del este, viernes, Mercado Cantuta, algunos otros mercados más, sábado, Fermín López, domingo, en la zona sur. Entonces, Oruro es caracterizado y tiene vocación comercial, y nuestra reactivación económica debe considerar este factor muy importante. Voy a empezar a mostrarles algunas figuras. Ustedes conocen este predio, se llama Puerto Seco.
¿Cuándo ha sido creado y con qué ley? Esto ha sido creado el 16 de diciembre de 2005 con la ley 3316. Desde el 2005 a la fecha, este puerto seco no ha funcionado. Ha sido un elefante blanco a la fecha. Es un elefante blanco. Entonces, el planteamiento que voy a desglosar es reactivación económica considerando el posible funcionamiento del puerto seco, porque el Estado central también habla de reactivación económica y generación de empleo, pues es el momento que tome en cuenta esta idea que se está planteando mediante esta videoconferencia. ¿Recuerdan? O las personas que se dedican a la compra, a la importación de vehículos. ¿Recuerdan esta tabla? ¿Qué es lo que restringe? Hablamos de flexibilizar, modificar algunas normas que nos restringen la importación de algunas mercancías. Quiero referirme particularmente a la importación de vehículos siniestrados, de vehículos antiguos, que debe ser modificado este decreto supremo y debe permitir importar. ¿Para qué? Más atrás lo vamos a ver. Los beneficios que nos puede traer para el tema de reactivación económica y generación de empleo. En estos momentos existe una norma donde te dice no puedes importar, por ejemplo, si me siguen aquí con el cursor, estos tipos de vehículo si no son modelos 2019. Comúnmente, más abajo vemos que todos conocemos un minibús que no es 2019, no ingresa al país. 2018 no ingresa al país. 2017 no ingresa al país. 2015 no ingresa al país. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un bus solo ingresa 2017. 2016, 15 no ingresa al país. No ingresan al país. Aquí, por ejemplo, tenemos los tractocamiones. Al país ingresan 2015. 2014 ya no ingresan al país. Existe una norma. La norma, ¿qué normas existe? El Decreto Supremo 28963, el Decreto Supremo 2232, que estos decretos supremos indica que estos vehículos no pueden ingresar al país. Los siniestrados, los que son modelo 2018 para abajo, no ingresan al país. ¿Y qué es lo que sucede con estos vehículos que no ingresan al país? El modelo, por ejemplo, hablaremos aquí de un modelo muy común que se conoce en nuestro mercado, el minibús. ¿Qué es lo que sucede con estos vehículos y los demás vehículos? Llegan al puerto de Iquique. Estos vehículos, pasados de moda, con algunos desperfectos, llegan al puerto de Iquique. Ustedes pueden ver en la fotografía, en la realidad, está y llega en esa cantidad hasta la fecha. No ingresan al país, pero ¿qué es lo que hacen nuestros empresarios, nuestros comerciantes o las personas que se dedican a la venta de repuestos? ¿Qué es lo que hacen? Una vez llegado a Iquique, ellos se alquilan a algunos usuarios dentro de zona franca. ¿Para qué? Para importar a nombre de ellos estos vehículos que no ingresan al país y convertirlo en repuesto.
lo convierten, estos nuestros emprendedores, lo convierten en repuesto. Aquí pueden ver en la fotografía. Hay motores, partes de motores, algunos asientos, algunas partes del vehículo, como son los capots, las puertas laterales y todos otros repuestos pequeños que tiene el parque automotor. ¿Qué hacen una vez convertido este vehículo en repuesto? Lo importan a territorio nacional, pagan su tributo, lo nacionalizan. ¿Qué es lo que ha generado este empresario? Ha generado mano de obra en la República de Chile, en Iquique. ¿Cuántas personas se requiere para el desarmado de un vehículo en la República de Chile? Una persona tiene que ser entendido en mecánica general para hacer el desarmado y otra persona tiene que entender en tema de electricidad para hacer las conexiones como tenga que ser y no sea dañado algunos repuestos, como ser el cerebro, no sé qué partes tiene. Y para sacar las puertas, todas estas situaciones necesitamos un mecánico que tenga un conocimiento básico, por ejemplo. Entonces, estas actividades a la fecha generan empleo y nuestros bolivianos dan empleo en la República de Chile. ¿Qué planteamos? ¿Qué planteamos? La modificación del decreto supremo que restringe la importación de estos vehículos antiguos, donde diga este decreto supremo si están permitidos importar estos vehículos siempre y cuando lleguen a predios de puerto seco, porque en Bolivia existe un solo puerto seco. En este puerto seco debería de realizarse esas operaciones que se realiza en Iquique. ¿Qué generamos? Empleo. El tema de Puerto Seco es un espacio donde puede realizarse estas actividades y la ley del Puerto Seco te permite realizar estas actividades. ¿Cómo funcionaría el tema de Puerto Seco? ¿Cómo funcionaban las zonas francas industriales? Donde se transportaba, donde se nacionalizaba vehículos, hacías la conversión del volante, contratabas un usuario, lo importabas a nombre de ese usuario, el usuario te daba el trabajo, le dabas el trabajo y él te realizaba la actividad de conversión de volante y otros ajustes y proceder a nacionalizar. ¿Qué se requiere? Un galpón y unas oficinas pequeñas. Eso no es una inversión grande. Eso solo es falta de voluntad de las autoridades que hasta ahora no lo pueden hacer funcionar el tema de Puerto Seco. Existen empresas que están dentro de zona franca que ya no tienen empleo. Estas empresas están dispuestos a tomar algunos espacios en Puerto Seco. Por esos espacios pagar un alquiler. ¿Qué es lo que vamos a generar en este espacio? Empleo. Va a ser un efecto multiplicador. A ver, solo instalaremos 20 empresas que se van a dedicar a este rubro. Cada empresa va a contratar por lo menos 10 personas, porque a cada usuario no le va a llegar un solo vehículo. Va a llegar, por ejemplo, 10 vehículos, 20 vehículos, y estos vehículos tienen que ser desarmados. Se tiene que contratar el tema de seguridad. Estibadores, funcionarios que se van a encargar de hacer las operaciones administrativas en tema de Puerto Seco. Y estas personas que van a trabajar en estos predios, ¿dónde
van a almorzar, por decir. Hay gente que se va a dedicar a dar estos servicios de alimentación. ¿Quiénes les van a transportar a estas personas? Los taxistas. Entonces, esto genera un efecto multiplicador, genera empleo, genera recursos para nuestro Estado, para nuestra gobernación. La segunda parte, ¿qué beneficios nos trae? Los paraguayos, a la fecha, ¿qué hacen? Compran vehículos del Japón, de Estados Unidos, llegan a Iquique, y en Iquique, ¿qué hacen? La transformación del volante del vehículo. ¿Para qué? Para luego exportarlo al Paraguay. Si reactivamos, si modificamos este decreto supremo y algunas otras normas más, porque nada está escrito en piedra, si estamos hablando de reactivación económica y generación de empleo, es momento de modificar estas normas. Eso nos daría también la posibilidad que el paraguayo llegue a nuestro predio de Puerto Seco y realice esta actividad de transformar el volante, una vez transformado el volante, hacer el reembarque hasta la República de Paraguay. ¿Por qué tomaría esta opción el paraguayo? Porque el paraguayo, si toma esta ruta de Oruro para irse al Paraguay, ahorraría 8 horas de viaje. Es más, el paraguayo en Oruro tendría una mano de obra casi barata a comparación de los chilenos. El paraguayo, mientras esté realizando la transformación del volante de sus vehículos, el vehículo tendría que tomar en alquiler un garaje. ¿Y quién se beneficia con el garaje? Las personas que viven en sectores del Puerto Seco. Entonces, si modificamos el decreto supremo que nos permita importar estos vehículos, pero siempre y cuando lleguen a los predios de Puerto Seco, nos traerían estos beneficios. Entonces, he querido poder enfocarles esta idea que debe ser escuchado por todas las autoridades. Y también a esta idea quiero que ustedes puedan aportar una pequeña idea que nos puede ayudar a engrosar este proyecto y que pues sea convertida en una realidad y pueda pues verdaderamente empezar a trabajar el tema de Puerto Seco. Porque el Puerto Seco como tal, a mi punto de vista, con todas las funciones que un puerto seco tiene que tener, para mí es un espacio pequeño. Entonces, para este servicio, Puerto Seco está más o menos casi adecuado, se podría decir. Eso es lo que yo quería compartir en esta noche en tema de reactivación económica. Quiero escuchar a cada uno de ustedes su propuesta o las observaciones que puedan tener. Porque este proyecto, ustedes se recordarán, de aquí a no más de un mes va a ser posible. Porque tenemos entendido que sí está siendo considerado en algunos niveles tal vez bajos, está siendo considerado. Pero es momento de hacer fuerza y es momento de hacer escuchar que el Puerto Seco tenga que funcionar con estas modificaciones, que se tenga que hacer algunos decretos supremos que restringen la importación de estos vehículos siniestros. La ley de Puerto Seco ya existe. Puerto Seco ha sido creado con una ley, ¿ya? La ley es del 2005 y es el número 3316. Esta ley ya nos ha creado. Lo que falta hacer funcionar. Pero, ¿cómo quieren hacer funcionar nuestras autoridades? Tal cual dice la ley.
con todos esos servicios que dice la ley. Entonces, si vamos a querer funcionar con todos esos servicios, no va a llegar nunca, porque esta ley es del 2005, estamos en el 2020. ¿Cuántas gobernaciones ha pasado? Es muy probable también que nuestros gobernadores no son entendidos en el rubro del comercio internacional. No son entendidos. Es muy probable que por esa situación le dan poca importancia. A mi punto de vista, la gobernación, si realmente le interesa el tema de Puerto Seco, ellos ya deberían de crear una secretaría de Puerto Seco. Esta secretaría debería estar integrado por personas que conocen el rubro del comercio internacional. Pero a la fecha no existe tal. Entonces, ahí nomás nos damos cuenta que existe desconocimiento. Entonces, para eso estamos las personas que poco entendemos en el rubro, debemos dar estos tipos de propuestas y alternativas. A mi punto de vista, yo me he enfocado más particularmente al parque automotor, con seguridad que se puede implementar muchas otras cosas más. Pero de acuerdo al estudio que se ha hecho, que de todas las cosas que se importa al país, el parque automotor, incluidos los repuestos, es el segundo producto que se importa al país. En temas de recaudación aduanera, es el que ocupa el segundo lugar. Entonces, por eso, yo he enfocado a este punto. Es más, como existen restricciones, aquí en la tabla podemos ver restricciones para importar modelos 2018, y estos vehículos 2018 son convertidos en repuestos y es importado, si bien no entra como vehículo, pero entra como repuesto. Entonces, a mi punto de vista, es más fácil modificar estos decretos supremos que te restringen. Y con eso empezamos a funcionar el tema de Puerto Seco. Y en el camino veremos qué otra cosa más podemos modificar. Para eso es importante hacer estas videoconferencias, algunos debates. Hay gente que conoce, pero le falta un punto o un momento donde hacer conocer esa su inquietud, su idea. Yo, por ejemplo, he hecho el estudio en el tema del parque automotor. No sé si ustedes han escuchado, siempre los transportistas, eh, a título que los repuestos cuestan caros y el pasaje debe subir. Pues sí, importamos repuestos, si vamos a tener repuestos en cantidad de predios de Puerto Seco, a mi punto de vista ya no va a ser un argumento para incrementar el pasaje tal vez. Buenas noches. Adelante. Una consulta. Oruro ha rechazado el puerto seco en el territorio departamento de Oruro, y creo que los paseños también requieren el puerto paseño. ¿Sabría algo sobre el tema? No existe una otra ley que cree un otro puerto seco en otro departamento. Ha sido simplemente algunas especulaciones que nos ha generado cierta confrontación con algunos departamentos colindantes. A la fecha no existe una ley como la que tenemos nosotros. Entonces esta ley tenemos que aprovecharlo. Es el momento para aprovecharlo, porque el tema de reactivación económica y generación de empleo es ahora el momento donde tenemos que aprovechar este momento. Y para mí es esto una oportunidad. En el 2005, el gobernador ha explicado que necesitamos 467.000 millones de bolivianos. Ese dinero en sí, ¿de dónde saldría? ¿De Oruro o del Estado? Bueno, ellos, para hacer funcionar
Puerto Seco con todos los servicios, que es como una terminal de carga en un puerto. Ellos quieren hacer funcionar con todos esos servicios. Entonces, para hacer funcionar con todos esos servicios, ellos han buscado recursos. Seguramente quieren construir algunas oficinas grandes, no sé, ¿ya? Entonces, para eso se necesita dinero. A estas alturas, buscar este tipo de financiamientos, estamos casi soñando un poco despierto. Si desde el 2005 a la fecha no lo han podido hacer, son inversiones grandes que se necesitan. Entonces, como la excusa ha sido para ellos que no existe financiamiento, toda situación, pues ahora este planteamiento no te requiere mucha inversión, ¿ya? Si no vamos a funcionar con todos los servicios, pero por lo menos empezaremos con algo pequeño, que ese algo pequeño nos va a generar movimiento y nos va a aperturar otras puertas más. Porque ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, uno de ustedes se anima, por decir, alquilarse un predio dentro del Puerto Seco. Su condición, por ejemplo, va a ser tal vez construir un tinglado, una pequeña oficina, no sé, eso hay que hacer un análisis y cómo le va a manejar el tema de la gobernación. Pero a lo que planteo, no se tiene que buscar inversiones externas, sino una inversión local de los empresarios locales. ¿Qué va a hacer este usuario que va a entrar a temas de Puerto Seco? ¿Él va a invertir su plata para traer estos vehículos y desarmar aquí? Posiblemente no. Quien va a tomar contacto con esta persona, quien tiene alquilado un espacio en predios de Puerto Seco, va a tomar contacto el chino o el japonés y le va a decir, señor Pedro, quiero alquilar su usuario, quiero importar 100 vehículos para que usted me lo proceda a desarmar. Y yo tengo previsto exportarlo al Paraguay, por decir. Entonces, el que va a invertir recursos van a ser estas empresas grandes, ¿ya? Entonces, tenemos que ser un poco soñadores y poder concretar este proyecto, ¿no? A eso se va mi iniciativa. Una consulta. Adelante. En el último 29/3/28 del 2007 se ha promulgado que necesitamos al menos 4 millones para tener servicios básicos. ¿Ese dinero dónde se va a ejecutar? ¿Quién va a ejecutar según la estrategia? El tema de servicios básicos, eso ya son competencias municipales, ¿no? Mi planteamiento de mí no abarca esa parte de los servicios básicos, toda esa situación, ¿no? Eso ya por obvio tiene que venir, ¿no? Los servicios básicos, ¿no? Entonces ellos verán de dónde sacan los recursos, pero, a ver, nos demos nomás un ejemplo como Zona Franca, y que está a carretera más o menos a Potosí, ¿no? Es soñar como eso, pero en grande. ¿Ahí existe equipamiento así? No, solo existe algunos galpones con pequeñas oficinas, ¿no? Entonces, nosotros apuntamos más o menos con un ejemplo tomando de Zona Franca, pero a un nivel más grande, con más opciones. Bien, he podido escuchar algunas intervenciones de ustedes, pues esperamos que esto se haga una realidad, porque con mi experiencia y haciendo un análisis de las importaciones de repuestos que se hace al país, para mí es una opción tomar decisión en estas modificaciones. Muy buenas noches a todos los que han podido participar en esta noche. Gracias por su atención.